Bueno, la anestesia entonces, ¿qué es la anestesia? Ahí dice que la anestesia es un acto médico en el que un paciente, ¿verdad?, a través de distintos medicamentos, llega a tener algunas cosas en su organismo, algunos efectos. Y esos efectos están ahí, parte de los efectos, porque en el fondo son como 5 efectos, pero yo quiero que se recuerden de estas palabritas que están encerradas en paréntesis. Aquí dice primero que produce un estado de pérdida de la sensibilidad al dolor. Y eso es la analgesia. ¿Ya? Que quede clarito cuáles son sus palabras claves porque les va a servir para el resto de la unidad. ¿Ya? Después dice que cuando la anestesia es general, se le produce hipnosis, que es la pérdida de la conciencia, y también amnesia, o la ausencia de recuerdo. Ya llevamos 3 propiedades entonces anestésicas con Profe, estos fármacos. Dígame. ¿sabe que de nuevo no se ve bien el Power? Ya, creo que quedó en la modalidad de video. ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí, ahora sí. Ya, perdón, que tengo 2 modalidades, una para video y una para presentación. Entonces, volvemos a decir que la anestesia es un acto médico a través del cual el paciente, con el uso de varios fármacos anestésicos, llega a tener algunos efectos en su cuerpo. Uno de ellos es la analgesia, que es la pérdida de la sensibilidad al dolor. El otro es la pérdida de la conciencia o hipnosis. Y el último es la amnesia o ausencia de recuerdos. Eso es como a nivel ya más neurológico, ¿cierto? Para hacer la diferencia entre la anestesia y la anestesiología es la rama de la medicina, ¿ya? La rama de la medicina que tiene a cargo entonces esta anestesia, ¿verdad? Y también el manejo del dolor, fíjense ustedes, porque los anestesiólogos no solamente dan alivio del dolor en las cirugías, sino que también manejan el dolor agudo, por ejemplo, de pacientes que tienen cefaleas crónicas, dolores lumbares o cervicales crónicos, dolores articulares crónicos. Ya los anestesiólogos también es parte de sus funciones, el especialista que ayuda al paciente con un dolor intenso y que se vuelve más crónico. También podría ayudar en el alivio del dolor durante un parto vaginal, ¿verdad? Que es un proceso que puede durar muchísimas horas. Y esta es la famosa anestesia epidural. Algunas de ustedes que hayan sido mamá lo pueden recordar. Y también eh, son parte de un equipo de trabajo de alivio del dolor y cuidados paliativos en pacientes con cáncer. Por lo tanto, si se dan cuenta, la anestesiología es una rama bastante más amplia que lo que nosotros nos imaginamos que ocurre dentro de un quirófano. ¿Mm? Esto ocurre, este trabajo de la anestesiología ocurre al interior del quirófano, ocurre en el posoperatorio, en la recuperación de la anestesia, e incluso podría ser también desarrollado en caso de una emergencia en las urgencias, cuando hay que intubar pacientes en reanimaciones difíciles, y ustedes van a ir viendo ahí. ¿Se acuerdan del malampatí? No siempre la intubación es exitosa, por lo tanto muchas veces en urgencia o en los servicios clínicos cuando ocurre un evento, llaman a los anestesiólogos al pabellón para que ellos puedan ir a colaborar en la intubación difícil. ¿Ya? Existen varios tipos de anestesia, ¿ya? Esto también lo vamos a profundizar más adelante, pero como les dije, esta clase va a ser como introductoria a toda la unidad.
partiendo por lo más fácil quizá y con menos riesgo, tenemos la anestesia local, que es la pérdida de la sensibilidad al dolor de una zona pequeña del cuerpo, y generalmente esto está asociado a la piel. Por ejemplo, cirugías menores requieren de anestesia local para sacarse una uña, para sacarse un lunar o un acrocordón, que son unos lunares chiquititos que salen aquí en el cuello, que son carnositos. Podría ser también algún lunar un poco más complejo, como un nevo que aparece en los adultos mayores en el rostro. Generalmente está cerca de la nariz o en la frente. Podría ser la extirpación de un quiste de grasa que se llama lipoma. Todas esas son cirugías menores que duran un tiempo estimado de aproximadamente 30 minutos y que se hacen de forma ambulatoria en un lugar distinto al pabellón quirúrgico, y no requiere de un anestesista, pero sí requiere del uso de la anestesia. Y la anestesia que se usa aquí más frecuentemente es la lidocaína, ¿ya? La lidocaína al 2%. ¿Dónde más podríamos tener anestesia local? En dental, ¿ya? En La dental, implantación de un implante ¿como qué implante? anticonceptivo, por ejemplo, el que se coloca en el brazo, y también se Sí, usa anestesia. claro, también. Es que cuando me hablan de Para la implante me apendicitis imagino al igual se tiro ocupa. traumatología. Sí, la colocación del implanón, claro que sí. También podríamos usar anestesia local cuando tenemos que suturar una herida, ¿ya? Hay varios pacientes que llegan con un accidente por mordedura, por ejemplo, o por un corte a la urgencia, y se usa entonces este anestésico local para producir este procedimiento sin dolor, ¿ya? Entonces aquí la única propiedad que tenemos presente en la anestesia local es la analgesia, ¿ya? Siguiendo en esta escalita, ¿cierto?, de tipos de anestesia, entonces existe la anestesia locorregional. ¿Cuál es esta? Es una anestesia regional de, de una extremidad que puede ser superior o inferior. Y dentro de esta locorregional encontramos, por ejemplo, una que se llama troncular, que bloquea un nervio específico de una de las extremidades, que puede ser un nervio de una mano, de un dedo, o podría ser un grupo de nervios, y a eso le llamamos plexo nervioso. Entonces, por ejemplo, si vamos a operar un brazo, porque hay una fractura de húmero, por ejemplo, necesitamos bloquear un plexo nervioso, ¿ya? Que está aquí, supraclavicular o infraclavicular, depende si va a ser una costilla, una fractura. Por lo tanto, de acuerdo al lugar donde necesitamos intervenir, si es grande la cirugía, si es larga, si es extensa el miembro o la lesión, se va a bloquear un plexo. Y en las manitos, generalmente los dedos, se hace troncular para un tipo de nervio, ¿ya? También dentro de este grupo de anestesia locorregional tenemos la neuroaxial. Y ahí es donde entra la epidural en las mamás que están en trabajo de parto, por ejemplo. Alguien tiene su micrófono, Luis, tiene su micrófono abierto. Ahí sí. Ya, entonces tenemos la epidural o peridural, que participa entonces de la anestesia en el parto, analgesia del parto, que le llaman también las matronas. Y por otro lado, también está algo casi igual, que se llama peridural, que es una anestesia que se ocupa para los pacientes que tienen dolor crónico en la columna. Entonces esta peridural se le puede hacer a nivel de la columna lumbar, cuando tenemos ahí discopatías lumbares, tenemos hernias de columna. ¿Han escuchado de las hernias de columna? Las Sí, HNP, ¿sí? Hernias del núcleo pulposo, sí. HNP.
Bueno, hay pacientes que en definitiva no se pueden operar porque tienen riesgo, o no se quieren operar porque les da miedo, o hay que esperar un montón de semanas o meses o años para operarse porque la lista de espera es grande en salud pública. Y entonces, esta es una alternativa para manejar el dolor. Se pueden hacer peridurales semanales en la columna incluso, ¿ya? Quiero hacer el alcance de que existen peridurales lumbares y también cervicales, porque también acá en las vértebras cervicales, en los discos, también pueden haber hernias de discos eh, cervicales, ¿ya? Y es una alternativa bastante efectiva para el manejo del dolor. Y también está dentro de... Profe, Sí, dígame. ¿a eso es lo que le llaman infiltración? A eso mismo le llaman infiltración. ¿Por qué usted tiene algún familiar que se infiltra con nosotros? Sí, mi tía. Por eso maneja el término. Eso es lo que hace el doctor Acuña, el anestesiólogo, todos los jueves y todos los viernes ahí en el pabellón. Y es de manera ambulatoria, ¿cierto? Ya. También dentro de este grupo de neuroaxiales, que sigue siendo asociado a la médula espinal, se encuentra la anestesia intratecal o intradural, que es lo mismo, y es acá, adentro, en la cabeza. Porque existe un espacio que se llama espacio subaracnoideo, cuando ustedes estudiaran anatomía deberían haberlo visto. En ese espacio entonces se introduce, obviamente se infiltra en la cabeza, entre las suturas, ¿cierto?, de un hueso con otro del cráneo, y se llega a mezclar con el líquido cefalorraquídeo esta anestesia. Esto se usa, por supuesto, para gente que tiene cefaleas crónicas, algunos síndromes de Arnold, que se llama, que tiene unos dolores jaquecosos cerca de los oídos, de atrás, unas cefaleas occipitales bastante intensas. Y las cefaleas limitan muchísimo la vida de las personas. Entonces, esto es un procedimiento también frecuente, que puede ser incluso también semanal o bisemanal, dependiendo de cómo evolucionen los pacientes, ¿ya? Todo eso lo hacen los anestesiólogos, fíjense, para el manejo del dolor, con la ayuda de ustedes, los técnicos de anestesia. Bueno, siguiendo con los tipos de anestesia, hay otro tipo bien interesante de anestesia que se llama bloqueo de Bier. Este bloqueo de Bier, fíjense ustedes que se usa en cirugías de extremidades, pero cuando se van a hacer reparaciones o plastías, por ejemplo, de vasos sanguíneos, de nervios, de partes blandas, y también podría ser de hueso, requiere de un vaciamiento primero de la circulación sanguínea a través de un vendaje compresivo de distal a proximal. Se pone un vendaje compresivo y luego se pone un manguito de presión aquí en la extremidad, arriba. Ese manguito de presión tiene una presión por lo menos de 200 milímetros de mercurio. Es casi lo mismo que el manguito de presión que ustedes usan para tomar el signo vital, pero aquí se mantiene sostenido el manguito, ya no se suelta durante toda la cirugía. Cuando se aplica esa presión de 200 milímetros de mercurio, por lo menos, se esperan unos segundos, hasta un minuto, y el anestesiólogo nos dice a nosotros que podemos sacar la venda del paciente. Cuando yo le saco la venda y miro la extremidad está absolutamente vacía de sangre, porque el color que tiene es así como blanco, amarillo, ¿ya? No tiene sangramiento. Este bloqueo de Bier podría hacerse colocando una vía venosa. Después que hemos hecho este vaciamiento, ponemos una vía venosa y administramos anestésico por esa vía venosa que por la permeabilidad de los vasos sanguíneos pasa, ¿cierto?, a través de esa vía hacia las otras partes blandas
anestesiando de todas maneras esta extremidad. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así? Es que, como ustedes ya evaluaron que hay mucho riesgo cardiovascular con los pacientes en la anestesia, este anestésico nunca va a pasar para el resto del cuerpo, sino que se va a manejar aquí, encerrado en la extremidad que se va a intervenir. Y va a tener un tiempo de acción que sea muy similar al tiempo que se va a demorar el cirujano en operar. Entonces este manguito hace las veces de torniquete, ¿verdad? Y esta anestesia va a ir pasando con el correr de los minutos. Cuando termine la cirugía, de a poco el anestesiólogo nos va a dar la orden a nosotros de ir bajando la presión del manguito para ir soltándolo. Porque no podemos pasar toda esta solución anestésica que estaba encerrada en el brazo, pasarla de golpe al resto del cuerpo porque va a llegar al corazón y podría generar un evento adverso. ¿Se entiende eso? Entonces cuando se suelta ese torniquete o ese manguito, tiene que ser soltado de manera paulatina y mirando siempre el monitor cardiorrespiratorio para ver cómo está reaccionando el organismo del paciente. Podría mezclarse también esta anestesia de bloqueo de Bier con un bloqueo de plexo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo qué efecto adverso le podría producir si se pasa por la anestesia de golpe? Los efectos de la lidocaína, por ejemplo, una taquicardia importante, náuseas, enrojecimiento, aumento de la presión arterial, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que hay que evitar como equipo de anestesiología. Y como yo les decía, lo más probable es que después de la cirugía el paciente tenga dolor. La lidocaína, siendo un anestésico local, ¿verdad?, va a tener un tiempo de acción breve, que no va a superar la media hora, 40 minutos a lo mucho, dependiendo de la dosis administrada. Entonces, como un equipo responsable, ¿verdad?, tenemos que prepararnos para cuando el paciente vuelva a recuperar la sensibilidad. Entonces, ¿qué se hace previamente? Se mezcla, vamos a volver atrás. Se mezcla este bloqueo de Bier con un bloqueo troncular de plexo nervioso. Entonces, si por ejemplo se va a operar un problema vascular en la mano, o un túnel carpiano, o un quiste sinovial en la mano, o una reparación de nervios que se llama tenorrafia, primero el anestesiólogo hace un bloqueo troncular de plexo nervioso, podría ser un bloqueo de plexo supraclavicular, y después hacemos todo este aparataje del manguito de isquemia, vendamos, vaciamos la circulación sanguínea y hacemos este bloqueo de Bier. Entonces cuando termina la cirugía, no va a haber dolor intenso porque todavía tenemos un bloqueo aquí que podría durarnos un par de horas y ayudar bastante a la recuperación del paciente, porque estas cosas a veces son ambulatorias. El paciente en la casa va a estar muriéndose de dolor por un rato importante si es que no se hubiese mezclado esta anestesia. ¿Sí? ¿Alguna otra duda hasta aquí con este tipo de anestesia? ¿Qué les parece? Hay hartas alternativas para la anestesia, ¿eh? No solamente es la anestesia general o local como uno pensaba. La anestesia es un mundo de oportunidades, de posibilidades también. Bueno, vamos avanzando en los tipos de anestesia y podemos finalmente llegar a la anestesia general, que es lo que yo pretendo como docente enseñarles a ustedes para que puedan hacer un taller presencial al final de la asignatura. La idea es que ustedes hagan una simulación en un taller donde sepan cómo se tiene que usar esta máquina anestesia. Vamos a tener un paciente ahí que hay que intubarlo, vamos a hacer una inducción farmacológica
para llevar al paciente a todas estas propiedades anestésicas necesarias, ¿cierto?, para una anestesia sin dolor, sin recuerdo, sin movimiento. Bueno, aquí volviendo un poco a las propiedades que yo les estaba mostrando en la segunda diapositiva me parece, tenemos, ¿cierto?, que a través de los fármacos el paciente llega a tener hipnosis, ¿verdad?, analgesia y también amnesia. Teníamos esas tres palabritas que ustedes podrían haber anotado por ahí. Se consigue a través de dos tipos de fármacos, ¿cierto? Por un lado tenemos los endovenosos y por otro lado tenemos los gases anestésicos. A eso se le llama, cuando hacemos mezclas de anestesia, que podría ser también una anestesia con un bloqueo, y sumado a eso podría ser una anestesia general, pensando que cuando despierte de la general igual va a tener dolor. Cuando se mezclan dos tipos de anestesia, se va a llamar anestesia multimodal. ¿Ya? Si hablamos de multimodal, es que hubo general con algo más, o hubo troncular más bloqueo de vía. ¿Ya? Las multimodales pueden ser de varias formas. Aquí lo importante es lograr que este paciente tenga un proceso quirúrgico sin dolor, que obviamente no esté nervioso, que no se acuerde de nada del trauma quirúrgico, que esté relajado, ¿ya? Y que cuando despierte no esté traumado ni esté con dolor. Entonces acá abajo, Profe, ¿sí? ¿cuánto tiempo demora en hacer efecto la anestesia? Rapidísimo. Los gases anestésicos, cuando tú los mezclas en la máquina y los llevas a la máscara, te demoras menos de un minuto en dormir al paciente. Y de ahí está haciéndote efecto al mismo tiempo intravenosamente otros fármacos anestésicos mayores, por lo tanto en 2 minutos ya tú estás dormido. La anestesia raquídea, por ejemplo, demora un poquitito más, pueden ser 5 minutos más o menos. Hay pacientes que se ponen nerviosos y que como va a estar solamente con anestesia regional, raquídea, los anestesiólogos, una vez que conocieron al paciente, se dan cuenta que es más ansioso, le ofrecen una sedación suave. Entonces parece que estuviera con general, pero en realidad está dormido, para mantenerlo relajado. Ya se le ponen relajantes musculares o sedantes suaves. Aquí ya tenemos una cuarta propiedad anestésica: hipnosis, amnesia, analgesia y relajación muscular. Ya tenemos 4. Tenemos que llegar a la quinta. Profe, Dígame. acá no hay margen de error. ¿Y qué pasa si se le administra mucha anestesia? Por supuesto que hay efectos adversos. Mira, el margen de error puede darse de varios puntos de vista. Pues, por ejemplo, que el fármaco que se va a administrar te produzca alergia. Y como nunca te has operado, por ejemplo, no sabes cómo te va a funcionar la anestesia, podrías hacer una alergia, un shock anafiláctico. Entonces, por eso tiene que estar intubado el paciente. También podría pasar que es muy raro que no se calculen bien las dosis, porque los anestesiólogos son súper apegados al índice de masa corporal y eso lo evalúan antes de que el paciente llegue al quirófano, o sea, en la evaluación preanestésica. Y lo hacen casi el mismo día quirúrgico. Entonces es muy difícil equivocarse porque, por ejemplo, si te hizo la evaluación en poli hace un mes atrás y quedaste en una lista de espera y te operaste un mes después y durante ese mes engordaste un montón o bajaste de peso, va a haber una diferencia importante en el cálculo de la dosis, pero esto no ocurre. Uno no sube ni baja tan rápido a menos que tengas una patología que te produzca eso. Entonces los anestesiólogos se preocupan de que el día quirúrgico el paciente vuelva a ser evaluado en forma integral.
Ahí nos piden siempre, por norma nosotros, el mismo día, el día que ingresa al quirófano, peso, talla, y le volvemos a calcular el índice de masa corporal, y en base a esas escalas ellos calculan las dosis de los medicamentos. Así que buena tu pregunta también, María José. Profe, Dígame. y cuando son chicos, cuando son niños, ¿también los entuban? Mira, generalmente a los niñitos es parte de la tarea que tenían que hacer ustedes de la máquina de anestesia, de los elementos ciertos de la vía aérea o los elementos no farmacológicos, están las máscaras laringeas, que parece que fuera un tubo endotraqueal, pero que tiene como una oreja grande que se infla en la punta. Una oreja porque parece una oreja. Eso se coloca por la boca hasta que choca esta máscara y luego tú la insuflas con una jeringa con aire, la insuflas hasta que ya tiene harta tensión la valvulita de afuera, el balón. Eso fija el tubo y te abre la vía aérea y permite que el niño esté con la vía aérea permeable, toda la anestesia. Claro, existe la posibilidad de que se intube, pero se prefiere la máscara laringea en los niños porque generalmente estas cirugías de niños son cirugías más cortas, a menos que esté en un hospital de alta complejidad y sea una cirugía a corazón abierto, por ejemplo, o una cirugía de neurocirugía, un tumor cerebral, que cirugías que te duran 9, 12 horas, ¿ya? Pero en los niños generalmente se usan máscaras laringeas para cirugías en promedio que duran 1 hora. Y después el niño sale del quirófano incluso sin la máscara. No tuvo idea que tuvo algo metido en la boca, nada. Se van despertando de a poquito. Bueno, en relación a esto de cómo funciona, cómo va la etapa, qué le va ocurriendo al cuerpo con la anestesia, les quiero contar que hay fases, hay etapas en que el cuerpo va funcionando y se va mostrando de distintas maneras. ¿Ya? Son 4 fases. 4 fases. La primera fase, o fase 1, se llama fase de analgesia. Y es desde que uno coloca al paciente en contacto con el primer medicamento, ya hasta que pierde la conciencia, es decir, hasta la hipnosis. Y eso es mientras dura la inspiración, ¿cierto?, de los gases anestésicos mezclados con los otros gases volátiles y se duerme el paciente. Hasta ahí, fase 1, ¿ya? Después avanzamos a la fase 2, que es una fase donde se va alterando ya el sistema nervioso central. Entonces aquí sí se produce, aparte de esta hipnosis o pérdida de la conciencia, se produce un aumento de algunas neuronas de la actividad, ¿ya? Y el paciente empieza a bloquear sus estímulos con el exterior. Por lo tanto, el paciente va quedando ya como más que dormido, sin reflejo, sin poder reaccionar a los estímulos externos. Después nos vamos a la fase 3, donde se entiende que se han producido todas las propiedades anestésicas, es decir, amnesia, hipnosis, analgesia, relajación muscular y una última que es la quinta, que se llama bloqueo de reflejos. ¿Ya? Ahí están las 5 propiedades. Cuando estamos con todas estas 5 propiedades producidas en el paciente, es el momento en que el anestesiólogo le dice al cirujano que puede partir con la cirugía. ¿Ya? A este nivel de la historia del paciente en esta mesa quirúrgica, se comienzan a producir cambios hemodinámicos muy importantes que son monitoreados, ¿cierto?, por estos monitores cardiorrespiratorios que ustedes van a ver también en su tarea, que están en la máquina de anestesia. Este monitor multiparámetro, ¿verdad?, que mide todos los signos vitales, presión arterial,
frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturometría, temperatura, un trazado de electrocardiograma para ver la actividad cardíaca, y también cuando estamos en anestesia general estamos midiendo, aparte de la saturación de oxígeno, la capnografía del CO2, ¿ya? Que es la contraparte, digamos, de estos gases. La saturación me sirve para saber cómo se oxigenan los tejidos, y la capnografía me sirve para saber cómo el paciente está excretando el CO2 y no se está intoxicando con los fármacos anestésicos dentro del sistema respiratorio y circulatorio. Por lo tanto, a este nivel es muy importante el monitoreo cardiorrespiratorio del paciente, y es el momento en que ustedes tienen más trabajo, porque aquí ustedes tienen que empezar a manejar la vida del paciente de tal manera de que no se descompense. Entonces, si baja la presión arterial, hay que usar un fármaco para subir un poquito. Si sube la presión arterial, hay que usar un fármaco para bajarla un poquito. Si hay taquicardia, un fármaco va a bajar el pulso. Si hay bradicardia, un fármaco para subir el pulso. Si hay acúmulo de CO2, tenemos que usar ventilación, aumentar el oxígeno, ¿cierto? Para que eso se excrete más rápido. Si está saturando mal, hay que observar, estará obstruido el tubo, estará con sangramiento, aumentamos el oxígeno, ¿ya? Aquí es donde uno empieza a manejar, ¿cierto?, cardiorrespiratoriamente al paciente a través de ajustes farmacológicos, con todos estos fármacos que ustedes en esta unidad tienen que aprender, porque los tienen que conocer para saber cuál se usa en cada momento. En esta ocasión también, en esta fase, comienza el riesgo de hacer eventos adversos, comienza el riesgo de hacer un paro cardíaco y por supuesto la muerte del paciente, si no lo reanimamos efectivamente. Y una última fase, que es la fase más peligrosa, que es una fase donde el paciente podría llegar a un parálisis vulvar, y si no sale del parálisis vulvar, podríamos dejar al paciente en un coma, y cuando el paciente está en coma, por supuesto que hay un desbalance cardiorrespiratorio muy importante que podría llevarlo a la muerte. Entonces, entre la fase 3 y la 4, es muy importante manejar las dosis de continuidad, porque imagínate, uno calcula anestésicos para una cirugía que va a durar 2 horas, pero resulta que durante el trayecto de la cirugía ocurrió un evento y el cirujano le dice al anestesiólogo que se va a demorar más de lo planificado. Por lo tanto, ahí hay que ir aportando dosis nuevas para mantener todas las propiedades anestésicas de la misma manera como se iban a hacer para 2 horas, ¿ya? Entonces, el manejar esas dosis extras también podría generar una posibilidad mayor de hacer eventos adversos durante la cirugía, ¿ya? Profe, ¿Dudas? una consulta. Dígame. Cuando se induce al coma, ¿es casi igual que dormirlo o no? Más profundo que dormirlo, porque yo le puedo poner un sedante a usted, la voy a hacer dormir, pero si yo la estimulo, usted igual va a despertar. En el coma Pero no eso igual lo hay hace el reacción. anestesista. Sí. No hay reacción en el coma. Usted tiene un coma inducido y le puede aplicar dolor, le puede hablar fuerte, lo puede mover y no va a despertar. Está absolutamente en coma, ¿ya? Sin ningún contacto con el exterior. No hay recuerdos cuando despierte, absolutamente nada. Aquí hay un gran riesgo, como les cuento, de hacer algún tipo de paro cardiorrespiratorio. Por eso uno tiene que tener un carro de paro en el quirófano, tenemos que tener un montón de drogas vasoactivas, un listado estudiado de fármacos para apoyar cualquier evento adverso dentro del pabellón. Y absoluto conocimiento, ¿cierto?, de cómo se interpretan los signos vitales, cómo se interpreta el trazado de electrocardiograma durante la cirugía, observar
al paciente en todo momento, signos de alerta como por ejemplo la coloración de la piel, las pupilas, ¿cierto? Si están simétricas, asimétricas, reactivas, no reactivas, eh, náuseas, vómitos, convulsiones, cualquier cosa que nos pueda indicar un desajuste neurológico, cardíaco o respiratorio durante la cirugía. ¿Alguien más quiere decir algo, alguna duda? Pero yo creo que todo esto cuesta, que en el fondo en la práctica más que lo que a uno lo pone como más en alerta, digámoslo así, porque si uno viera un caso sería distinto, lo aprendería distinto. Apagó su micrófono, profe. Se apaga solo, fíjate, se corta solo. Dentro de la carrera, esta asignatura Profe, está está quedando diseñada. pegada. Ya. ¿Me escuchan ahora? No, yo lo escucho bien. Sí, profe, se escucha. Ya, ahora sí. Durante la asignatura ustedes van a tener conocimientos básicos de la anestesia. No tenemos la posibilidad como universidad de llevarlos a una práctica profesional, que sería lo ideal, porque esto es una especialidad que ustedes después tienen que seguir estudiando. Pero si deciden estudiar anestesia, no me cabe duda de que todo lo que aprendan este semestre les va a servir de base, ¿ya? Y los talleres van a servir de mucho también. Hay una técnico de anestesia, que es la profesora auxiliar de la asignatura, que debería estar con nosotros cuando podamos reunirnos de manera presencial, y yo espero que sea este año. Ya, así que no se preocupen, lo vamos a ir viviendo piano a piano, porque esto hay que contrastarlo un poco con la práctica. Profe, ¿y el próximo semestre igual nos hace clase de algo? Sí, pues, yo les voy a hacer salud mental el otro semestre. Bueno, Ya. repasemos un poquito las propiedades anestésicas, que son los requisitos que tiene que tener un buen anestésico, ¿ya? Entonces vamos a tener analgesia, que es la pérdida de la sensibilidad al dolor. Vamos a tener bloqueo de reflejos, por eso el paciente está absolutamente en coma. Vamos a tener amnesia completa, es decir, cuando despierta el paciente no se va a acordar de nada. Vamos a tener una relajación músculo-esquelética completa, porque imagínate estimularlo con el electrobisturí o cualquier aparataje, el paciente va a reaccionar y se puede mover. No se puede mover durante la cirugía porque podría ser catastrófico. Una cirugía milimétrica en neurocirugía, por ejemplo, podría generar un daño neurológico irreversible. Por eso los anestésicos tienen que producir todas las propiedades. Y me falta la pérdida de la conciencia o hipnosis, ¿ya? Por favor, recuerden esas 5 propiedades, súper importante. Bien, tenemos dos grandes grupos de fármacos anestésicos, unos que se administran por la vía intravenosa y los otros que se administran por la vía inhalatoria. Estos fármacos se tienen que manejar al mismo tiempo en las anestesias generales, es decir, el video que está ahí en la sesión. ¿Qué se pasa primero? Es casi al unísono, pero uno primero acuesta al paciente en la mesa quirúrgica, lo posiciona, por supuesto, le explica al médico todo lo que le va a hacer, el técnico de anestesia también, cuando lo recibe, y lo primero que se coloca es una máscara, ¿cierto? Y a través de esa máscara, conectado a un corrugado, hacia la máquina de anestesia, viene esta mezcla de gases. Entonces, es un gas halogenado, uno de esos que está ahí puede ser alotano, isoflurano o enflurano,
También hay uno que se llama sevoflurano, que se está usando mucho más actualmente, ¿ya? Esto se mezcla con óxido nitroso o óxido nítrico y se mezcla también con oxígeno, ¿ya? Esto sería una mezcla completa de inhalatorios para inducir la anestesia. Y por otro lado, tenemos en la vía venosa de buen calibre, sobre todo en aquellas cirugías que sepamos que podrían necesitar drogas vasoactivas. Ahí necesitamos una vía de buen calibre, así que por lo menos tiene que ser una vía venosa número 20 o más, 18 ojalá. Se pasan anestésicos generales como los que están ahí arriba, tiopental sódico o etomidato o el propofol, que es muy usado el propofol, casi en todos lados se está usando hoy día. Y la ketamina, que se usa más en niños o en adultos mayores o en pacientes que tienen más riesgos cardiovasculares. ¿Sí? Eso. Bueno, sumado a esto también están relajantes musculares, algunos sedantes, otros fármacos que en mezcla, digamos, pueden generar todas las propiedades anestésicas que yo les acabo de recordar. Lo que quiero que ustedes profundicen más, y es en esta misma presentación, y ustedes podrían buscar, por supuesto, apoyo de forma espontánea, está asociado en el programa una cantidad de material bibliográfico muy bueno. Yo les subí los links, incluso en cada una de las clases ustedes pueden buscar material a través de esos links. Y la idea es que ustedes, a través de esta investigación personal, ¿cierto?, de manera autónoma, ustedes puedan conocer los efectos que generan estos medicamentos en los pacientes. Solamente a manera de ejemplo, les voy a mostrar un fármaco, que es uno de los que genera más efectos adversos, que se considera uno de los más peligrosos tal vez. Se llama tiopental sódico, se usa en hospitales de mayor complejidad generalmente, ¿ya? Es un barbitúrico que incluso en otros países, como en Estados Unidos, donde existe la pena de muerte, se podría usar en grandes dosis para generar esta acción, ¿ya? Ahí dice que se usa en dosis superiores para esa pena de muerte a los 500 miligramos, pero cuando hacemos anestesia son solamente una décima parte de esto, ¿ya? Son 50 miligramos. Tiene un efecto rápido, mira, dice ahí 20 segundos de administrado, empieza a generar las propiedades anestésicas, pero sí genera grandes cambios a nivel cardiorrespiratorio y a nivel nervioso central. ¿Ya? Si la cirugía es más larga en el tiempo, durante la trayectoria de la cirugía, esta dosis de 50 miligramos va a tener que ser repetida de acuerdo al criterio del cirujano y del anestesiólogo, porque ellos se tienen que ir comunicando para ver cuánto tiempo va durando la cirugía. Y también puede haber una excepción o cambio en personas que tienen índice de masa corporal más altos, ya personas obesas, grandes obesos. Esta dosis, por supuesto, no va a ser de 50 miligramos, podría ser del doble, ¿ya? Produce todas las propiedades anestésicas, es decir, las 5 propiedades que hemos visto hoy día. Y aquí están los efectos que yo les quiero hacer hincapié a ustedes para que los conozcan. A nivel periférico, a nivel, digamos, cardiovascular, produce bradicardia y además hipotensión arterial. Es decir, aquí no hay ninguna posibilidad de compensación. O sea, este fármaco lleva al paciente a estos dos cambios hemodinámicos y los dos hacia abajo. Por lo tanto, el riesgo de hacer un paro es alto, ¿ya? Porque si a mí me baja la presión, cuando yo no tengo fármacos en mi cuerpo, lo que hago de forma compensatoria es una taquicardia, ¿verdad?, que me ayuda a seguir irrigando. Pero cuando tengo un paciente con una hipotensión
provocada por un fármaco y además al mismo tiempo una bradicardia, no tengo ninguna posibilidad de sacarlo a menos que yo use otro fármaco vasoactivo que me pueda revertir esta acción. Entonces este es el primer riesgo, digamos, a lo que se ve afectado anestesia. Después tenemos a nivel del sistema nervioso central una disminución en el flujo sanguíneo, y es lógico, porque si yo arriba veo que me produce bradicardia y me produce hipotensión, la irrigación periférica va a ser horrible. Entonces, la falta de oxígeno en el cerebro produce un mal flujo sanguíneo, ¿cierto? Que podría llevarme en dosis mucho mayores a una hipoxia, pero no vamos a llegar a eso. La idea es convertir ese cambio, ese efecto adverso, ¿verdad?, con drogas vasoactivas y así evitar alguna secuela en el paciente cuando despierta. La presión intracraniana, por este efecto que es de bradicardia e hipotensión, es una presión intracraniana baja. Entonces, ¿cuándo se usa tiopental sódico? En neurocirugía, porque tú en neurocirugía necesitas ver el cerebro, ojalá que no sangre nada. Por lo tanto, la presión intracraniana que necesita el neurocirujano para operar tiene que ser bajita. Por lo tanto, el anestésico escogido aquí en esta especialidad va a ser el tiopental sódico. Estamos hablando de hospitales de mayor complejidad, hospitales grandes, clínicas, Concepción, Santiago. Bueno, y por último, a nivel respiratorio, el cambio grande que se produce, que es un otro riesgo y es un fantasma en la anestesia, es el laringo o broncoespasmo, es decir, una reacción anafiláctica, ¿verdad? Una reacción alérgica a este fármaco que inmediatamente produce un edema laringio y después en los bronquios, y ahí no hay ninguna posibilidad de hacer intercambio gaseoso. Por lo tanto, el paciente cae en un paro respiratorio y si no está intubado previamente, aquí el paciente no sale. ¿Ya? Por lo tanto, si vamos a usar tiopental sódico, hay que preocuparse de tener al paciente previamente intubado, ¿verdad? Intubado, no con máscara laringe, intubado, porque el riesgo del broncoespasmo también está. Y la máscara laringea solamente me va a permitir combatir un laringoespasmo, pero no un broncoespasmo. Entonces ahí tengo que estar con el paciente intubado, ¿ya? Como yo ya sé los efectos y uno los va estudiando, ¿cierto? Ya conozco todos los efectos que produce el tiopental a nivel del sistema nervioso central, a nivel respiratorio y a nivel cardíaco. Tengo que estar preparado entonces para combatir esos efectos adversos durante la cirugía, porque no me puede sorprender a mí que si estoy trabajando con el tiopental el paciente me haga una bradicardia y me haga un paro. No me puede sorprender. No puedo hacer algo que si yo no tengo el conocimiento. Por lo tanto, siempre tengo que tener una bandeja preparada con ciertas drogas vasoactivas que me ayuden a combatir el riesgo del paro y también algunas drogas que me permita combatir un shock anafiláctico del orden del laringo o del broncoespasmo, porque si no, se muere el paciente. ¿Se entiende un poco esto? Yo sé que se ve así como tremendo, como difícil de sumarlo todo, pero yo les voy a dejar la presentación ahí en el material y lo que yo les voy a pedir es que ustedes hagan un cuadro resumen, un resumen para que ustedes tengan estas ideas que acabamos de hablar sobre un fármaco, tengan las mismas ideas resumidas sobre el resto de los fármacos, que son los anestésicos que les mostré en esta presentación. Ya yo no voy a profundizar en ninguna otra cosa por ahora, porque ustedes me van a ir ayudando después a compartir el conocimiento con sus compañeros de manera grupal. Entonces, lo último que vamos a ver es
el cuadro resumen